Hola, muy buen día. En este video vamos a hablar de la clase de historia del tema Poblamiento de América, que es el primer tema del blog del trimestre 1. Bien, antes de empezar de lleno con el tema, vamos a hablar de 3 palabritas que es importante que conozcamos su significado. Lo que les presento aquí es un glosario. Un glosario es una especie de diccionario que en ocasiones los libros tienen para mostrarnos los significados de palabras nuevas o palabras desconocidas y podamos comprender más y mejor lo que estamos leyendo. La primera palabra es glaciación. La glaciación fue un periodo de larga duración donde la temperatura disminuye a niveles muy bajos, o sea, hace demasiado frío y se forman capas de hielo que cubren la Tierra, sobre todo en las partes del norte y sur, o sea, en los polos, donde tenemos la Antártida y donde tenemos el Polo Norte. Bueno, en este periodo que ocurrió hace millones de años, toda el agua de nuestro planeta se congeló y disminuyó el nivel del mar, por lo mismo que en este periodo de tiempo que ocurrió hace muchos millones de años, el agua se congeló y la Tierra se cubrió de una capa de nieve. Entonces, en aquel entonces era muy difícil saber dónde empezaba la Tierra y empezaba la parte del agua, porque pues todo era una capa de hielo. La siguiente palabra es 2 letritas, que es AC, que significan antes de Cristo. Sabemos que con la llegada de los españoles, el cristianismo se convirtió en una religión general para todos los habitantes de América y que estaba muy arraigada en Europa. Entonces, al ser la mayoría del mundo en aquel entonces cristiano, creyentes de Cristo, pues se utilizó el nacimiento de este personaje como una referencia para hablar del tiempo, pues en aquel entonces no se contaba el tiempo como lo conocemos actualmente en días, meses, años. Antes se guiaban por el sol, por los movimientos de la luna, por las estaciones del año, en fin, por muchas otras cosas. Muchos siglos después del nacimiento de Cristo fue cuando se formó un calendario como el que conocemos actualmente, con días, horas, años, meses, etc. Y bueno, para partir o contar el tiempo desde un punto conocido por todos, pues se tomó como referencia el nacimiento de Cristo. Entonces hay un periodo de tiempo llamado antes de Cristo que nos marca todas las cosas que ocurrieron antes de que Él naciera. Y ya el tiempo en el que ya Él había nacido, o los hechos que ocurrieron después de su nacimiento, se le llama después de Cristo y se marca como DC, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Y la última palabra es migración, que es el desplazamiento de grupos humanos de un lugar a otro. Actualmente lo conocemos como cambiarse de domicilio de una ciudad o de un país a otro. En aquel entonces, de lo que vamos a hablar, que es la prehistoria, cuando los seres humanos eran nómadas, que ese término ya lo conocemos porque se vio en 3er grado, pues ellos practicaban la migración porque recordemos que los primeros seres humanos iban de un lugar a otro en busca de alimento. Ya vista esta información y ya explicados estos conceptos, podemos entrar de lleno a lo que es nuestro tema. Vamos a empezar con el ser humano prehistórico. Bueno, para que nos quede claro, prehistoria se le llama a la parte del tiempo o a la parte de la historia donde las personas no sabían escribir o no tenían una escritura tal como la conocemos,
o que sus historias o sus anécdotas o la información no se plasmaba por escrito, ¿sí? Sino que eran historias que se contaban de padres a hijos o se dejaban jeroglíficos, que son una especie de dibujos que nos pueden contar una historia, o pinturas rupestres que vamos a ver también en otro tema. Bien, sobre la aparición del ser humano o de los primeros seres humanos hay muchas teorías, porque pues obviamente la gente actual no sabe, precisamente porque no hay un vestigio o no hay una prueba escrita como ahora, ¿verdad? Que las personas hacen sus libros o escriben las historias para que la demás gente la conozca de mano o de viva voz de quien la vivió. Entonces, pues los científicos o los estudiosos se han dedicado a estar investigando y buscando pruebas para saber cómo es que apareció el ser humano sobre el planeta Tierra. Hay muchas teorías, hay distintas, pero todas o la gran mayoría coinciden en que el ser humano es el resultado de la evolución y la adaptación de diversas especies y que todo este origen del ser humano se dio en el continente africano, en África. Bueno, ¿qué es la evolución? La evolución es el cambio, ¿sí? Una especie que fue cambiando y transformándose y adaptándose a las diferentes condiciones de vida hasta llegar a un estado final o un estado último, que en este caso es el ser humano. La teoría más común o la más aceptada o la que la mayoría piensa de los científicos que es la más exacta y coincidente con nuestra biología o nuestras características de vida humanas, de órganos, etcétera, es que provenimos de una especie de monos que fue cambiando, como podemos ver en la imagen, transformándose hasta llegar a la forma que tiene el ser humano actual. Vemos, por ejemplo, la primera figura que dice Australopithecus, que es un nombre que los científicos le dieron, que fue de los primeros seres humanos, o mejor dicho, los restos, estos de los primeros seres humanos que ellos han encontrado. Vemos que tiene una estatura baja, que está encorvado, su cara es más alargada, es un poco robusto. Vemos al Homo habilis, que incluso sus manos se ven más delgadas, su cuerpo más esbelto, su cara un poco más pequeña, menos alargada, y vemos cómo se va transformando, va aumentando su estatura y se va poniendo más erguido o derechito, como decimos a veces, hasta llegar a la forma que tiene el ser humano actual. Bueno, esto es en cuanto a los seres humanos. Les comentaba, la mayoría de los científicos coinciden en que ellos se originaron o provienen de África. Bueno, provenimos porque todos somos seres humanos. Y de ahí, pues se fueron, por lo mismo que eran nómadas, en busca de alimento, cazando a sus presas, siguiendo a sus presas, se fueron esparciendo por lo que fue Europa y Asia. Como podemos observar en el mapa que les muestro, pues África, Europa y Asia son tres continentes que están unidos, que lo único que lo dividen son fronteras artificiales, ¿verdad? Como vimos en el tema de geografía, que son muros o esculturas o monumentos que nos indican dónde empieza y dónde termina un territorio. Entonces podemos suponer que de África pasaron por ese pequeño terreno de tierra que lo une con Asia y de ahí se dispersaron hacia Europa hasta poblar todo ese continente. Pero ¿cómo es entonces que llegaron al resto del mundo? Es decir, hacia Oceanía y hacia América. Bueno, aquí es donde vamos a hablar del primer concepto que mencionamos al principio. Hay una teoría que es la teoría asiática, que es una de las más aceptadas, y nos dice que el ser humano cruzó por el estrecho de Bering durante una glaciación, siguiendo a sus presas para cazarlas.
y de la misma forma llegaron al resto del continente. Vemos en el mapa o en la imagen que les presento unas flechas rojas donde que viene desde Asia, cruza por un pequeño espacio de mar entre lo que es el continente asiático y el norte del continente americano, donde está Alaska, y vemos que dice en la parte de arriba Estrecho de Bering. Ese espacio pequeño que en medio de los dos territorios verdes hay una parte de agua, ese es el Estrecho de Bering, que al momento de la glaciación pues estaba congelado. Entonces los primeros seres humanos y sus presas avanzaron hacia Alaska, hacia ese espacio de tierra, sin saber o sin darse cuenta que estaban cambiando de continente, porque en aquel entonces pues obviamente no sabían o no estaban delimitados como actualmente. Para ellos eran territorio y andaban por donde ellos podían. Tal vez de no haber habido glaciación y hubiera sido agua, pues no hubieran cruzado y nuestro continente estuviera despoblado tal vez. Bueno, entonces dice que cruzaron por ese pequeño espacio el Estrecho de Bering y de ahí fueron llegando al resto del continente de la misma manera, siguiendo a sus presas, cambiando de un lugar a otro de vivir en busca de más alimento y de más presas. Bueno, dice que tardaron algunos miles de años en poblar todo el continente, porque pues como les vuelvo a repetir, iban de un lugar a otro, entonces se acababan los recursos naturales o el alimento que encontraban en un lugar y se iban a otro hasta que se lo volvían a acabar y probablemente regresaban al mismo lugar. Entonces primero andaban rondando en las mismas áreas hasta que fueron aumentando la cantidad de habitantes y entonces sí tuvieron que buscar más espacios donde cazar y pudieron poblar todo el continente. Y hay una segunda teoría que pues es muy similar, solamente que nos agrega que no solamente cruzaron por el Estrecho de Bering, sino también por la parte sur. Como estamos hablando de que hubo una glaciación, pues también nos dice que pudieron haber construido algunas balsas, porque como vemos en la imagen, la glaciación fue en la parte del norte, en el sur no había, en la parte norte y en el sur. En el centro pues estaba un poquito más templada la temperatura. Por las características físicas que comparten los habitantes de lo que son las islas polinesias y melanesias del continente de Oceanía y algunos del sur de Asia con los habitantes de América del Sur, se cree que para llegar de esa parte donde está la línea punteada roja a América, pudieron haber construido algunas pequeñas balsas bastante rústicas a su manera. Obviamente en aquel entonces no tenían tanta tecnología para construir un barco y pudieron llegar al sur de América. Hay algunas, ¿verdad? Les comento, por las características físicas que comparten, algunas palabras, algunas formas de construcciones que hacían y que son similares las que hacían la gente de América del Sur con los de Asia y las islas polinesias y melanesias. De la misma forma se cree que de Asia pasaron hacia Australia, ya sea en balsas, y de ahí de Australia, ya al estar habitado, pasaron por lo que es la Antártida, pues como ahí también es un polo y también hace frío, ahí también hubo glaciación, se congeló el mar. Cruzaron caminando igual que con el Estrecho de Bering, solamente que aquí pasaron por la Antártida. Pero pues como les comento, son teorías. La primera que les comenté, la teoría asiática, es hasta el momento la más aceptada o la que más se maneja. Y bueno, ya estando en América, se cree que tardaron aproximadamente algunos años en llegar y que apenas hace 22,000 años un grupo de personas llegó a lo que es el territorio mexicano. Esto se sabe porque se han encontrado restos de huesos de
humanos, vasijas, utensilios, herramientas. Y esa es la antigüedad que tienen esos objetos, ¿verdad? Aproximadamente 22,000 años. Los lugares donde se han hecho estos descubrimientos son el Cedral en San Luis Potosí, Tepexpan y Santa Isabel Ixtapán en el Estado de México y en el Peñón de los Baños de la Ciudad de México. Por los restos que han encontrado, se cree que vivían en grupos de menos de 100 personas, que cazaban y pescaban animales y recolectaban frutos para alimentarse, que usaban fuego, que habitaban cuevas y refugios con techos hechos con pieles, hojas y ramas, y cuando se terminaban el alimento o los recursos de un lugar, pues se trasladaban de un lugar a otro. Ellos construyeron o elaboraron agujas hechas con hueso, navajas, hachas, instrumentos tallados en madera y piedra, cuerdas, redes y que cubrían su cuerpo con pieles para protegerse del frío de la lluvia. Recordemos que como eran cazadores, tenían que buscar alguna herramienta con la cual poder atrapar a su presa. Bueno, hasta aquí llega nuestro tema de historia, que es simplemente acerca de las teorías sobre cómo es que llegó el hombre al continente americano y cómo es o cómo se cree que poblaron nuestro país. Entonces les dejo estas preguntitas que van a poder contestar con las páginas de su libro de historia para pues reflexionar un poquito y que se nos quede un poquito mejor la información de este tema. Y por el momento es todo. Nos estamos viendo en la próxima clase. Hasta pronto.